¿Les ha pasado alguna vez que le piden a una IA que escriba código y les devuelve algo que, bueno, simplemente no funciona o no tiene ningún sentido? Hoy vamos a ver exactamente cómo dejar atrás esos prompts básicos y empezar a obtener resultados profesionales, de verdad, en nuestro día a día como desarrolladores. Si alguna vez se sintieron así, pidiendo ayuda y recibiendo un pedazo de código que no tiene nada que ver, créanme, no es un caso aislado. Es una de las frustraciones más comunes y es justo el problema que vamos a desarmar y resolver hoy. Y acá está el cambio de perspectiva que es fundamental. El problema, la mayoría de las veces, no es la tecnología. Usar la inteligencia artificial de forma efectiva es una habilidad, una que se aprende. Y hoy vamos a desglosar ese manual de instrucciones juntos. Para que esto funcione, vamos a seguir un mapa bien claro. Primero, vamos a entender por qué la IA a veces nos da respuestas que no sirven. Después, y esto es clave, vamos a verla como una nueva colega en el equipo. Nos meteremos de lleno en el ingrediente secreto, el contexto. De ahí pasamos a una fórmula de 5 pasos para crear prompts casi perfectos. Veremos cómo meter todo esto en nuestro trabajo diario y cerramos con 5 principios de oro. Ok, empecemos por lo más importante de todo, nuestro modelo mental. Porque en serio, antes de escribir una sola línea, la forma en que pensamos sobre la IA va a definir los resultados que obtenemos. Esto no es una caja mágica, es más bien como si tuviéramos a alguien nuevo en el equipo. Esta es la analogía perfecta, de verdad. Pensemos en la IA como una desarrolladora junior súper talentosa, con un conocimiento enciclopédico, pero que acaba de llegar al equipo hoy. No tiene idea de nuestro código, de nuestras reglas, de nuestros objetivos. Necesita que la guiemos y con mucha claridad. A ver, para que quede súper claro, la IA es una herramienta de productividad increíble, un asistente que genera texto siguiendo patrones. Pero lo que no es, y esto es crucial, es un reemplazo de nuestro juicio profesional. Y un detalle que muchos olvidan, no tiene memoria a largo plazo. Cada prompt es una conversación nueva, a menos que se lo recordemos explícitamente. Sabiendo esto, podemos jugar a su favor. Es brillante para las tareas repetitivas, ¿saben? Generar código boilerplate, explicar un pedazo de código confuso o escribir tests unitarios. Pero hay que tener cuidado. No le pidamos que resuelva una lógica de negocio súper compleja y única de nuestra empresa o que diseñe la arquitectura de todo un sistema. Ahí es donde patina. Y todo esto nos lleva al punto más importante de esta charla. Si se van a quedar con una sola cosa de todo esto, que sea esta. Es así de simple y directo. Los resultados geniales no vienen de una IA mágica, vienen de darle un contexto genial. La responsabilidad de guiarla es nuestra. Entonces, ¿qué es un buen contexto? Son estas capas de información. El stack tecnológico que usamos, el código específico con el que estamos lidiando, el mensaje de error completo, sin cortar nada. También los requisitos claros de lo que queremos lograr y, muy importante, las restricciones, o sea, lo que no debe hacer. Cada una de estas piezas reduce la ambigüedad y la lleva directo a la respuesta que necesitamos. Miren, esta imagen lo dice todo. Pasar del inútil arregla este código a un prompt que es súper específico, que describe el problema, el contexto y la solución que imaginamos, la diferencia en la calidad de la respuesta es, de verdad, abismal. Un concepto técnico, pero rapidito y súper importante. Los tokens. Pensemos en ellos como las piezas de Lego con las que la IA construye su razonamiento. ¿Y por qué nos importa? Porque la memoria que tiene en una conversación, su famosa ventana de contexto, es limitada y se mide en tokens. O sea, tenemos que ser directos y relevantes con la info que le damos para no llenarle la cabeza con cosas que no suman. Muy bien. Ya entendimos la teoría, ahora pasemos a la práctica. Hay una fórmula, una especie de receta que podemos usar para construir prompts de alta calidad una y otra vez. Aquí la tienen, 5 pasos. Primero, el rol, para que se ponga en personaje. Segundo, el contexto, que ya vimos lo importante que es. Tercero, la tarea, bien clarita. Cuarto, el formato, para que nos dé la respuesta como la necesitamos. Y quinto, las restricciones, para evitar que se vaya por las ramas. El paso del rol es un verdadero hack. No es lo mismo pedirle ayuda así nomás, que decirle actúa como un experto en ciberseguridad. Esa perspectiva que le damos cambia por completo cómo enfoca el problema y la calidad de lo que nos devuelve. La especializa al instante. Miren esta transformación. Pasamos de una pregunta súper vaga a un prompt que usa toda nuestra fórmula. Le damos un rol, desarrollador senior. Le damos contexto, el código y el error. Le damos una tarea clara, analízalo y arréglalo, y le ponemos una restricción, sin nuevas dependencias. Con todo eso, es casi imposible que no nos dé una solución precisa y útil.
Y acá les va un consejo pro. Pidámosle a la IA que piense en voz alta. Si usamos frases como piensa paso a paso, la obligamos a mostrar su lógica antes de darnos la respuesta final. Esta técnica se conoce como cadena de pensamiento y en problemas complejos mejora muchísimo la calidad de sus respuestas. Bien, ya tenemos las técnicas. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo integramos esto en nuestro día a día sin volvernos locos? El flujo de trabajo profesional no es poner el piloto automático, sino que es un ciclo de colaboración. Usamos la IA para explorar opciones y generar un primer borrador. Pero después viene nuestro paso, el más importante, revisar, analizar, criticar, entender cada línea. Y finalmente, iterar, mejorando tanto el código como nuestros prompts para la siguiente vuelta. El truco está en saber cuándo delegar. Para tareas repetitivas o para un primer análisis de un error es una aliada increíble. Pero cuando hablamos de la lógica crítica de nuestro negocio o de código de seguridad, ahí tenemos que usarla con muchísima precaución, revisando cada línea. La IA es una asesora, el que toma la decisión final y se hace responsable es siempre el desarrollador. Para ir cerrando, vamos a resumir todo lo que vimos en 5 reglas de oro, los principios que deberíamos tener siempre presentes. Aquí están. Primero, siempre darle suficiente contexto. Segundo, ser súper específicos. Tercero, dividir los problemas grandes en tareas chicas. Cuarto, entender que esto es un diálogo, una ida y vuelta. Y el más importante de todos, el quinto, verificar siempre. Los dueños del código somos nosotros, no la IA. Y esta es la mentalidad que lo cambia todo. La IA no vino para reemplazarnos, sino para potenciar lo que ya hacemos. El objetivo es usarla como una palanca, una herramienta que nos ayude a nosotros a escribir mejor software y más rápido. Con este nuevo enfoque, con estas técnicas y con el modelo mental correcto, la pregunta ya no es si la IA es útil o no. La verdadera pregunta es, ¿qué cosas increíbles vamos a construir ahora que tenemos un nuevo tipo de colega en el equipo?